nuestro culto el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Todos contentos? ¿Todos bien? En esta semana, en lo personal, fue una semana muy cargada de trabajo, donde habían días que llegaba ya triste de que ya no quería hacer nada a la casa, pero para gloria de Dios tenemos mucho trabajo. Dios ha provisto. Estamos contentos de tener el trabajo, de seguir sirviendo y de también compartir con esas personas que no conocen al Señor, porque en el trabajo hay muchas personas que no conocen al Señor. Entonces, pues, hay un Salmo 122, que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Es un salmo de gratitud, es un salmo de alabanza acerca de la dicha que es venir a la presencia de Dios, porque sabemos que Dios es un Dios incontenible. Incontenible es que no se puede poner en un lugar y que se quede ahí dentro y que todo lo podamos encerrar en un lugar. Dios es incontenible. Entonces la Biblia dice, más bien el salmista dice: yo me alegré con aquellas personas que venían a mí y me decían, iremos a la casa de Jehová. Y más adelante dice que van por amor, para alabar el nombre de Dios. En la Biblia se habla mucho acerca de Dios de una manera muy personal, que nosotros no podemos simplemente leer un salmo y ya, sino que primero tenemos que entender cómo se está refiriendo ahí el autor del libro, ¿no? Acerca de una comunicación con Dios y hacerlo nuestro, ese dicho, esa lectura. Y de esa manera yo los invito hoy en esta mañana que nos pongamos de pie con acción de gracias, con amor, con alabanza, cantando al Señor, que es un Dios todopoderoso y que está siempre a nuestro cuidado. Esta semana, como les dije, Él nos proveyó de alimento, de salud, de bienes, y hoy solamente venimos aquí a dedicar este culto, pero sin haber antes dedicado nuestro culto en nuestra casa, pues creo que no tendría un sentido, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu misericordia, por tu favor, por el amor que hay en nuestros corazones, por estar aquí. Gracias, Señor, porque quizás a veces no entendemos el verdadero significado de estar aquí reunidos, de estar de pie, de estar cantando. Y debemos estar alegres, Señor, porque es un día dedicado a ti, Señor. Es un culto, Señor, que no tiene otro motivo sino el de darte, Señor, el honor y de que, Señor, tú te alegres de nosotros. Te damos gracias porque a pesar de las muchas adversidades en el mundo, hoy estamos aquí, hoy estamos contentos y reunidos. Habla a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a quitar esos malos pensamientos que nos distraen y a concentrarnos en esta adoración, en este momento, en tu palabra, en la comunión unos con otros, en el amor, Señor, que hay en este cuerpo, que es la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios es un Dios que siempre va con nosotros a donde quiera que vayamos. Y hoy vamos a cantar eso.
Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio es mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio es mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén. Dios es nuestro libertador, pero también es Dios quien nos inspira a amar a otras personas, porque no habíamos conocido a un amor que ame a través de, a pesar de los errores, a pesar de las fallas a otra persona, a pesar de que a veces pienso que como padres los hijos no siempre se comportan de la manera correcta. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios lento para la ira, pero que mantiene su misericordia, y su misericordia se renueva todos los días, cada mañana se renueva. Pero depende de nosotros si queremos conocer a ese Dios o no, a ese Dios misericordioso, o seguir defraudándolo, seguir yendo por ahí sin estar cerca de Él. Porque Jesús vino a demostrar eso, a esa relación entre el Padre y Él, ese amor puro, ese amor sincero, con obediencia. Y Dios quiere que nosotros nos comportemos así con el carácter de Cristo, que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Es Jesús. Esta canción es alegre, no se ponga triste, ¿sí? Porque nuestro deseo es Jesús, nuestro anhelo. Esta canción dice así: por ti es mi canción, es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús. Amén. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor.
Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Señor, tu amor se reflejó en Jesús. En Jesús se reflejó tu amor, Señor. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Por eso es nuestra fuente de amor. Porque así como el Espíritu Santo vino a nuestro corazón, al mismo tiempo tu amor entró en nuestro corazón y ahora podemos amar. Pero si nos alejamos de ti, no conoceremos nunca lo que es el amor. Porque tú eres amor, Señor. Porque tú eres amor. Bendito amor de nuestro Señor. Amén. Señor, tú eres incomparable. Te adoramos en esta hora. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, todo mi interior es cautivado con tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor y Salvador.
Una vez más, Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor, por tu amor. Oh, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Eres mi Salvador, oh Señor. Cantamos aleluya, Señor. Aleluya. 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor y Salvador. Así es, Dios es nuestro Salvador. Hay una visión en el profeta Isaías que nos demuestra que Dios es un Dios incomparable. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Más adelante dice, en el 5, entonces dije, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Quizás no lo vamos a ver en una visión como Isaías, pero tenemos que verlo cada que Él actúa en nuestra vida, cada que el Señor actúa en nuestra vida. Dios es un Dios incomparable, y como vimos hace una semana, Él sigue de generación en generación siendo el mismo. Así que oremos dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque efectivamente comprobamos muchas veces que tú eres un Dios incomparable, un Dios que siempre está, que nunca deja de ser. Hoy te adoramos por medio de la alabanza, pero enséñanos la manera correcta de adorarte, con una obediencia, con un amor hacia ti, voluntario, pero verdadero, Señor. Te damos gracias en esta hora, y en el nombre de Jesús te pedimos que tú hables a través de tu palabra. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Tomen sus lugares. Bien, bueno, sí, bueno, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Una disculpa a los que llegaron temprano, porque pues no empezamos luego, ¿no? Y pues cada uno se esfuerza por llegar temprano, ¿verdad? Por estar, y a veces pues nos retrasamos un poco, pero damos gracias a Dios porque nos permite estar otra vez aquí para adorarle, para escuchar su palabra, para fortalecernos en Él, para recargarnos, ¿no? E iniciar esta semana, ¿no? Con la fuerza de Dios, con el poder de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que están aquí. Gracias por los jóvenes, por los niños, por todos, Señor, los que hoy hemos dispuesto dedicar este tiempo, dedicar este día, aunque no nos reunimos por la tarde, pero este día, Señor, es para ti y queremos verlo así, Señor, dedicarlo. Gracias, Padre, te pedimos perdón por los errores, por las fallas. Y también te pedimos que nos ayudes para que podamos mejorar nuestro andar, nuestro vivir delante de ti, y podamos así exaltarte y engrandecerte como tú lo mereces. Ahora, Señor, prepara el ambiente, que tú me guíes con tu Espíritu Santo, que tú quites todo estorbo, todo distractor, Padre, que pudiera entorpecer este momento en que nos disponemos para escuchar tu voz, para que tú nos hables y nos enseñes, nos redargullas, Padre, y nos animes a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu dirección, que no sea como yo quiera, Señor, sino como tú. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Siéntense, hermanos. Abran su Biblia, allí en Primera de Pedro. Vamos a ver un pasaje muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. Primera de Pedro 2, 11 al 25. Vamos a leer alternadamente. Yo voy a iniciar en el verso 11, ustedes siguen en el 12 y en el 25 nos unimos. Amén. ¿Se pueden poner de pie, hermanos? Bueno, los que puedan. La hermana está con su bebé. Voy a iniciar, dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores,
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Todos juntos dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Gracias. Gracias. Estamos compartiendo algunos estudios sobre la predicación con el hermano Ricardo, y en el estudio decíamos que para el aprovechamiento, el estudio provechoso de la Escritura, necesitamos un espíritu reverente, necesitamos un espíritu noble, necesitamos una actitud dócil, necesitamos paciencia, prudencia, ¿no? Porque es la palabra de Dios y algunas cosas no son fáciles de entender, requieren que nosotros nos profundicemos, ¿no? Que busquemos tal vez las herramientas necesarias para su comprensión. Pedro dice en una de las cartas, ¿no? Dice Pedro, hay cosas que Pablo ha escrito, cosas difíciles de entender, dice, y que los indoctos tuercen, ¿no? Entonces, por eso es necesario. Por eso nos ponemos de pie cuando se lee la palabra, ¿no? Por reverencia a Dios. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra viva de Dios. Ok. Hermanos, tristemente a veces nos encontramos con algunos detalles cuando visitamos, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio. O a veces no hace falta que lo compartamos, con el simple hecho que nos vean, se acuerdan, ¿no? Pero a veces no se acuerdan de lo bueno, se acuerdan de lo malo, ¿verdad? Y ahí es donde sufrimos, ¿no? Ahí es donde nos ponemos tristes. Y a veces no quisiéramos ya hablar de Dios. Sin embargo, a pesar de esas cosas, pues tenemos que seguir, tenemos que cumplir, ¿no? Porque el mandato no está sujeto a esas condiciones, ¿no? Pablo dijo a Timoteo, esto pues digo y requiero en el Señor, dice, ¿no? Que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye y exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Y por ahí menciona algunas razones por las cuales él tiene que hacerlo así. Pues el mismo mandato es para nosotros, ¿no? Sí, hermanos, pero ese no es el punto. Aquí el punto es cómo hacer callar la murmuración, ¿verdad? Que hacen de la iglesia, ¿verdad? Porque de eso trata este pasaje. ¿Cómo hacer callar la murmuración que hacen de la iglesia? Porque a veces no es cierta.
A veces no es cierto, a veces se dicen cosas que no son ciertas, ¿verdad? Pero a veces se dicen cosas que sí son ciertas. Y dice Pedro, esta es la voluntad de Dios, dice, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por eso quise ponerle ese título, ¿cómo hacer callar la murmuración que se hace de la iglesia? ¿Sí? Y dice Pedro en el primer versículo, en el versículo 11, amados, yo les ruego como a extranjeros y como a peregrinos, ¿sí?, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿verdad? ¿Por qué como a extranjeros? Porque este mundo no es nuestro, nuestra ciudadanía no está aquí, nosotros no somos de este mundo, por eso la gente nos mira raro. Por eso cuando alguien se convierte al evangelio le hacen el fuchi, porque el evangelio no encaja, ¿verdad?, con la forma de vivir de este mundo, no encaja con la forma de pensar, ¿sí? No encaja con esa forma de pensar. Algunos dicen que es una vida aburrida, ¿verdad? Algunos dicen que ya nos morimos porque ya no bailamos, porque ya no tomamos, porque ya no echamos chistes picosos, ¿verdad? Porque ya no hablamos ese lenguaje vulgar, ¿verdad? O porque ya no actuamos como ellos. Dice Pedro, el mundo se sorprende, dice, y nos ultrajan, ¿no? Y nos persiguen, ¿sí? Pero ¿cómo hacer callar la murmuración? Hermanos, absteniéndonos de los deseos carnales. Dice este texto en la primera parte, en la segunda parte, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, que todo cristiano tiene una lucha interna, ¿no? Porque él quiere hacer la voluntad de Dios, pero sus deseos carnales son lo contrario. Y eso dice la Biblia, ¿no? Eso dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, ¿no? Y ahí hay una serie de cosas que tenemos que evitar, que abstenernos de esas cosas, ¿no? Allí en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, infidelidades, ¿no?, fornicación, y empieza una serie de pecados de los cuales tenemos que abstenernos, ¿sí?, para poder hacer callar, hermanos, la murmuración, para poder tapar la boca, pues, para sanar la reputación tanto de tu persona como de la iglesia. Porque, hermanos, cuando alguien habla mal de un hermano, no habla mal del hermano, dicen los bautistas, no dicen el hermano Inocencio, no dicen, no, esos que van allí, dice, porque ese señor ahí llega, ahí lo he visto que llega, ¿verdad? Y empiezan a murmurar y a decir y a hablar mal, ¿no? A criticar que el evangelio no sirve, que la gente no cambia, que no es cierto, que Cristo no va a venir, ¿verdad? Que no es cierto que Dios está allí, porque si Dios estuviera allí, ya hubiera cambiado la gente que ahí se reúne, ¿sí? Y así critican, ¿no?, y murmuran de la iglesia, tristemente. Pero dice Pedro, yo les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿verdad? Y voy a mencionar algunos, por ejemplo, el odio, ¿no?, el rencor, el orgullo, la soberbia, la altivez, ¿verdad? Hermanos, tenemos que empezar por nosotros mismos como personas. Así como una persona que pide al banco prestado y no paga, queda boletinada. Hay un buró de crédito, ¿no?, que ese buró de crédito da a entender que ya no es una persona confiable, ¿no?, que ya no es una persona honesta. Y así también cuando damos mal testimonio, quedamos boletinados, ¿sí? Tanto como personas como iglesia también, ¿no? Como les digo, ya no dicen el hermano fulano, dicen la iglesia bautista, ¿no?, los hermanos que se reúnen ahí. Y dice Pedro, hermanos, yo les ruego porque ustedes no son de este mundo. Dice un poquito antes, ¿no?, que tenemos una esperanza guardada en el cielo por la misericordia de Dios, dice, ¿no? Tenemos una esperanza guardada en el cielo y que por esa esperanza
pues tenemos que abstenernos de esos deseos que batallan contra el alma, ¿no? Esos impulsos que a veces nos traicionan, hermano, y nos hacen quedar mal delante de Dios, ¿sí? Provocan que ya no se diga mal de nosotros, sino de Dios, de la palabra, del evangelio, ¿no? Sucede lo que sucedió con David. Natán se lo hizo ver, ¿no? Y le dijo: con lo que hiciste, has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Entonces, una forma de evitarlo, una forma de callar esas cosas, una forma de no caer en eso, de que nuestra reputación como iglesia se limpie o se mejore, porque podemos mejorar, hermanos, podemos mejorar, ¿sí? Tenemos un Dios que todo lo puede, ¿sí? ¿O acaso Dios no puede contigo? No puede cambiar tu vida, o tú no lo dejas que Él obre en tu vida, ¿verdad? Porque puede suceder, ¿no? Podemos cambiar, hermanos. Tenemos un Dios que todo lo puede. Dice la palabra: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Sí, pero es cuestión de que usted y yo nos sometamos a su voluntad y entremos en ese proceso de transformación que Dios quiere hacer en ti y en mí, porque Él tiene un propósito, ¿sí? Dios tiene un propósito, y ese propósito muchas veces lo repite. Si usted ve la carta de Pedro, muchas veces lo repite ahí, ese propósito por el cual tenemos que cambiar. Entonces tenemos que evitar, hermanos, esas cosas que no agradan a Dios, ¿no? Los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, ¿sí? Porque somos extranjeros, porque tenemos un Dios santo, ¿verdad? Porque la exigencia de la santidad es porque ese es el carácter de nuestro Padre, de nuestro Dios, ¿sí? ¿Por qué me apellido yo Rabiela? Pues porque mi padre se apellida Rabiela y eso lo heredé de él, ¿sí? Tal vez heredé también su estatura, ¿no? Tal vez heredé su fisonomía. ¿Por qué soy como soy físicamente? Gracias a mi padre, ¿verdad? Entonces nosotros, pues, tenemos que practicar la santidad porque tenemos un Padre que es santo. Además, la exigencia está desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde allá, desde la primera dispensación, ya se decía: sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y también en el Nuevo Testamento, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo Dios y su palabra seguirá siendo verdad. Seguirán siendo nuestros mandamientos, seguirá siendo lámpara a nuestros pies. Por tanto, hermanos, podemos evitar que la gente murmure si nosotros nos abstenemos, ¿sí? A veces, como decimos, ganas no nos faltan, ¿no? De decir, de hacer, de ir y decir: yo voy a ir y le voy a reclamar y le voy a decir, porque esto no es cierto. Pero eso no es lo correcto. Eso no hizo Jesús, ¿verdad? Cuando dijeron que demonio tenía, no se defendió, ¿verdad? Él dijo, dice el pasaje, que Él encomendó la causa a quien juzga justamente, ¿verdad? Tenemos que abstenernos de nuestros impulsos, ¿sí? Que nos llevan, hermanos, a dar mal testimonio, como pasó con Pedro, ¿no? Sus impulsos, ¿verdad? Lo llevaron a una negación del Señor, ¿sí? Porque él no tuvo en cuenta el escrito está, porque él no tuvo en cuenta la oración, porque él no tuvo en cuenta sus deberes cristianos, ni el propósito por el cual había sido creado en Cristo Jesús. Entonces, dice este texto, una de las cosas que tenemos que hacer es absteniéndonos de los deseos carnales, es decir, buscando la ayuda de Dios para que tengamos ese dominio propio, ¿verdad? Y que nuestro carácter, nuestros deseos no nos hagan afectar, ¿no? La reputación de la iglesia o nuestro propio testimonio. Ok, versículo 12 también dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice, ¿no? Para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, ¿sí? Aquí tenemos otro punto. Tenemos que mejorar nuestra manera de vivir. Eso es indiscutible.
Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos que vivir en esa novedad de vida. Tenemos que ordenar nuestra vida, hermanos. No es posible que años van y años vienen y usted siga igual. Yo creo que debe de haber un cambio. Yo creo que debe de haber allí, algo tiene que pasar, ¿sí? Y usted tiene que buscar ese cambio en Cristo. Tenemos que mejorar nuestros hábitos. Mire cómo dice Efesios 4, 22, 24. Dice Efesios 4, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está lo que tenemos que hacer. Y eso no lo va a hacer Dios, lo va a hacer usted y yo. ¿Sí? Dice, despójate del viejo hombre. Es decir, dejemos de practicar aquellas cosas que no son agradables a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, y allí hace una lista, ¿no? En ese pasaje, dice, por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que roba ya no robe más, sino trabaje para que tenga cómo ayudar a los necesitados. Dice, ninguna palabra corrompida, no contristéis el Espíritu Santo, quítense de ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda mal. Ahí están las obras del viejo hombre. Ahí están los vicios del viejo hombre. Dice este pasaje que el viejo hombre está viciado a actuar así, a vivir así, a proceder así. Pero nosotros tenemos que mejorar esa parte, con la ayuda de Dios, claro. ¿Sí? Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que, como decía Maciel hace rato, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Ahora, eso no es fácil, claro que no es fácil. Pero si no lo buscamos, es más difícil aún. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que irnos despojando y al mismo tiempo irnos vistiendo. ¿Sí? Es decir, ir retomando, hermanos, los hábitos cristianos, ¿no? Los deberes cristianos, que son la oración, que son la lectura de la palabra, que son el congregarnos, que son el compartir el evangelio, el ofrendar, el diezmar, ¿verdad? El poder ir acomodándonos pues a la palabra de Dios. Eso es despojarse del viejo hombre, según este texto. Entonces tenemos que empezar por nosotros como persona, nuestros malos hábitos. Después tenemos que mejorar nuestras relaciones, porque Dios es un Dios de relaciones. Y si usted se da cuenta, hay un consejo para cada relación, ¿verdad? Dice en Efesios, vamos a Efesios capítulo, bueno, ya estamos ahí, ¿no? Los que están ahí, vamos a ver las relaciones que tenemos que mejorar. Para mejorar nuestra manera de vivir, hermanos, ¿sí? Y que podamos hacer callar la ignorancia de aquellos que hablan nomás por hablar, de aquellos que critican porque realmente no conocen nuestra vida, no conocen nuestro vivir, ¿verdad? Porque como dice el dicho, mi madre decía este dicho, solo el que trae el morral sabe lo que trae adentro, ¿verdad? Es decir, que cada uno sabemos cuáles son nuestros malos hábitos, cuáles son nuestras luchas, con qué estamos batallando, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hemos podido cambiar? Entonces, para empezar, pues tenemos que mejorar nuestros hábitos. Después, tenemos que mejorar nuestras relaciones. Y mire, aquí hay todo un consejo para eso. Dice en el capítulo 6, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las que son esposas tienen que mejorar su relación con su esposo. Tienen que mejorar eso. Y no voy a abundar en esto, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tenemos que mejorar esa relación porque es un testimonio. Eso también va a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? Pedro dice también más adelante, ¿no? Dice que la gente va a creer al ver vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sí? La gente va a ser un testimonio de credibilidad, ¿no? Para que el nombre del Señor sea exaltado, para que Dios sea glorificado. No solamente aquí, sino dice en el día de la visitación. ¿Cuándo? En el día del juicio, ¿no? En ese día cuando nos presentemos a dar cuentas con Dios. Hermanos, pero también el marido tiene que cambiar su relación con su esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los que somos maridos tenemos que llevar una buena relación con la esposa. ¿Sí? Tenemos que llevar una buena relación. Pero también los hijos, la relación hijos-padres. El capítulo 6, 1, 2 y 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Verdad? Y a veces los hijos no honramos a los padres. Nos rebelamos y nos ponemos en un plan difícil. Y eso hace que nuestra reputación como cristianos se venga abajo. Que nuestra reputación como iglesia se venga abajo. ¿Verdad? Dice: ¿por qué viene a predicarme a mí para que yo cambie? Que cambie a sus hijos primero y luego que venga a mí. ¿Verdad? O si es la esposa, pues que cambie a su esposo. Mira, su esposo sigue echándose sus tragos. ¿Verdad? O que cambie a su esposa, mira cómo le contesta. Parece de esas feministas que andan ahí, ¿verdad? Sí, porque luego dicen así, ¿no? ¿Cómo dicen las feministas? Antes, ¿qué dice? Antes muerta que sencilla, dicen, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? ¿A poco eso dice la palabra de Dios? No, ¿verdad? Son cosas que van en contra de los principios morales, ¿no? De Dios. Entonces, tenemos que mejorar nuestras relaciones. Hermanos, tenemos que mejorar nuestra relación con los vecinos. Dice Romanos 10:13, el amor no hace mal al prójimo. Es por tanto el amor el cumplimiento de la ley. Dice Proverbios 3:9-29, no intentes mal contra tu prójimo que vive confiado junto a ti. Dice. Eso dice Proverbios 3:29, y si quiere darle una chicadita ahí, lo puede hacer, o si quiere tomar nota para que en casa le dé un repaso. ¿Sí? Yo solamente tomé ese punto, pero en ese mismo texto hay varios puntos ahí. ¿Sí? Dice: no te niegues a hacer el bien cuando tienes oportunidad de hacerlo. ¿Verdad? Si Él vino a verte porque tiene una necesidad y tú puedes ayudarle y no le ayudas, entonces, ¿cómo mora el amor de Dios? Dice en nosotros, ¿no? Debemos de mejorar esa relación con el vecino, ¿no? Que es nuestro prójimo, es la persona próxima, ¿no? Aunque aplicado a la familia, pues es nuestra esposa, nuestros hijos, los padres, la madre, es el prójimo. Entonces, hermanos, tenemos que mejorar también la relación en nuestro trabajo, ¿no? Vea cómo dice el Efesios 6:4. No. 6:5, 6 y 7. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo, dice, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En ese tiempo eso dice por la esclavitud, ¿verdad? Pero se aplica también hoy. ¿Quién es un siervo? Pues es un trabajador, ¿verdad? De una persona empleadora o de un patrón, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Respetuosa, delante de Él y atrás de Él, dice, ¿no? No como los que quieren agradar el ojo, ¿verdad? Que cuando está el patrón le echan ganas y son los mejores y nomás se va y pum, se sientan, ¿no? ¿Verdad?
¿Y qué dice esa palabra? Dice, no agradando al ojo como a los hombres, sino como a Dios. Porque el patrón no te ve, pero Dios sí te ve, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar esas actitudes para mejorar nuestras relaciones y que el nombre de Dios sea glorificado, ¿verdad? Alguien decía por ahí, no me gusta contratar a cristianos porque se la pasan orando y leyendo. Ya ni trabajan, dice, porque ya van a orar, porque ya van a leer. ¿No? Hablando, pues no sé si eso pase aquí, pero alguien me comentaba esa experiencia, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que cuidar nuestras relaciones, hermanos. Si somos empleados, si somos trabajadores y si somos patrones también. Mire cómo dice el versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Fíjese, es el mismo requisito, ¿verdad? Es decir, que se haga lo justo, que se pague lo justo, que se pague a tiempo, que se respeten los derechos, ¿verdad? Lo mismo dice, porque dice, acuérdense que también ustedes tienen un amo en el cielo, dice Colosenses 4:1, ¿no? Acuérdense que ustedes también tienen un amo en el cielo, ¿verdad? Y que hay un Dios que no hace acepción de personas. Es decir, que tanto el patrón como los trabajadores están al mismo nivel delante de Dios. Por lo tanto, pues tienen que llevar una relación que agrade a Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, nuestras relaciones deben de mejorar para que el nombre de Dios sea exaltado. Yo sé que es difícil y usted me dirá, tiene razón, es difícil, pero tenemos que buscarlo, tenemos que hacerlo. Hermanos, en nosotros no caben los dichos mundanos. ¿Sabes cuáles son los dichos mundanos? Algunos dicen, yo soy bueno a la buena. Cuidado, dice, porque yo soy bueno a la buena. ¿A poco eso hizo Jesús? No, ¿verdad? Dicen, yo soy bueno a la buena, pero a la mala, cuidado, porque van a ver al diablo. Y es cierto, ¿verdad? Porque le dan lugar al diablo. Dicen algunos, de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la de otro. Aguas, porque la palabra dijo, no matarás. ¿Sí? Algunos dicen, el que no tranza, no avanza. Cuidado, porque también Dios ve todo eso. ¿Sí? Esos dichos no aplican en nuestra vida cristiana, hermanos. Por lo tanto, tenemos que mejorar la relación con la familia, con los vecinos, con los trabajadores, con los patrones, con todos, porque hay un texto ahí en el pasaje de Pedro que dice, el versículo 9 dice, ya me perdí, aquí estoy en capítulo 2, versículo 17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Fíjese, ahí abraza el todo, ¿no? Entonces, hermanos, los dichos mundanos no aplican en la vida cristiana. Discúlpeme, pero no. Y dice la palabra que antes éramos tinieblas, ¿no? Pero ahora somos luz en el Señor. Por lo tanto, debemos de alumbrar o debemos de estar como hijos de luz. Hermanos, una vida diferente a la del mundo. Dice el texto, manteniendo buena nuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran, pues que murmuren. Nosotros sabemos que no es cierto, ¿verdad? Pero que no se cumpla esa palabra que dicen ellos, ¿no? Que los cristianos dicen que son y no son. Que los cristianos le deben a medio mundo. Que los cristianos no cumplen con su trabajo. Que los cristianos no se llevan bien con su familia. Que los cristianos le dicen de groserías a sus hijos. Hermanos, que eso sea mentira delante de Dios. Que eso sea mentira delante de Dios, ¿no? Que no sea así. Que mantengamos buena nuestra manera de vivir para que Dios sea glorificado y se tape la boca de aquellos que hablan mal de las cosas de Dios. Versículo 13 y 14 dice, por causa del Señor, someteos, estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14. Por causa del Señor, sometas de toda persona humana, a toda institución, dice, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hermanos, aquí da la idea de que respetemos las autoridades.
Es decir, que podamos cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, ¿verdad? Obedeciendo en lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerde que ahorita las cosas han cambiado, ¿no? Por ejemplo, ya está autorizado que se case mujer con mujer y hombre con hombre. Y eso no está dentro de la voluntad de Dios. Y esto no es nuevo, ¿no? Desde allá, desde Hechos, vemos allá en Hechos 4, 18 al 20, que la autoridad quería taparle la boca, perdón, a los discípulos, ¿no? A Pedro y Juan, ¿sí? Les intimidaron, dice, para que no hablaran. Y ellos dijeron, es que es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir, dijo, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, yo creo que en cada lugar tenemos deberes, ¿no? Bueno, aquí hacen reuniones, dan tequios, dan cooperaciones, no sé qué es lo que se hace aquí, pero creo que cada uno debemos de cumplir con nuestros deberes ciudadanos, ¿no? Hermanos, pero también no debemos de involucrarnos en situaciones escandalosas. Por eso yo digo que un cristiano no puede ser político, porque la política está por los suelos. La política está atada, hermanos, a la corrupción, ¿sí? El que sale recomienda al que entra, ¿verdad? Y sigue siendo la misma corrupción. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Además, se pone en evidencia públicamente, ¿no? A la persona. Difícilmente van a permitir que un cristiano quede como presidente o como diputado o como alcalde o algún puesto de gobierno, ¿no? Va a ser difícil. ¿Saben por qué? Porque el que quede se tiene que alinear a esa mafia, se tiene que alinear a esa corrupción. Por eso yo digo, hermanos, que no debe de involucrarse en situaciones escandalosas, ¿no? Que pongan en duda el evangelio o que hagan, hermanos, tropezar la iglesia, ¿no? Que hagan entorpecer la obra de Dios. Por eso es importante que no nos involucremos, ¿sí? El propósito es cuidar, hermanos, la reputación como cristianos y como iglesia, tanto de manera personal como de manera congregacional, porque somos una familia, ¿no? Somos una familia en Cristo, que debemos de cuidarnos a nosotros mismos, pero también cuidarnos unos a otros. Y conocemos las exhortaciones, ¿verdad? Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vayan y restáurenlo con espíritu de mansedumbre y ayúdenlo con su carga para que pueda cambiar, ¿no? Dice Gálatas 6, del 1 al 5, más o menos. Del 1 al 5 está ahí el pasaje, ¿no? Gálatas 6, del 1 al 5, dice, si alguno, hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, no dice, critícalo, ¿verdad? No dice, ve a acusarlo, dice, ayúdalo a ser restaurado, ayúdalo con su carga, ¿verdad? Acuérdate que así Cristo te ayudó a ti, dice el pasaje, ¿no? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así con la ley de Cristo. Por tanto, hermanos, tenemos que ayudarnos, pues. El propósito es que nuestra reputación no se vaya al suelo, porque la iglesia está aquí con un propósito. La iglesia es la representación del reino de Dios. La iglesia es el factor de cambio, hermanos, que el mundo puede tener, o que el pueblo, o que la colonia, o que donde estemos, hermanos, puede tener. ¿Sí? Va a haber problemas, claro, porque nadie quiere la justicia, nadie quiere el amor, nadie quiere hacer las cosas por la derecha. Todos quieren irse por el lado fácil, ¿sí? Por el lado oscuro, ¿sí? Por el lado que no le agrada a Dios. Por tanto, pues tenemos que respetar a nuestras autoridades. Pero también tenemos que mostrar el amor a los hermanos de la iglesia. Dice el versículo 17, amad a los hermanos y temed a Dios. Ahí esas dos cosas están juntas, si se dan cuenta. El versículo 17, la segunda parte dice, amad a los hermanos y temed a Dios. Porque ya no toco el otro punto, porque ya lo dije antes, ¿no? Que hay que respetar a las autoridades. Pero también esto es importante, hermanos, es importante que como hermanos nos amemos. Jesús dijo,
En esto se conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Ahí en Juan 13:35 dice eso, ¿no? Entonces, pues tenemos que vernos así, hermanos, como la familia de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, como esa iglesia unida, ¿verdad? Y tenemos ahí un eslogan, ¿no? Más que una iglesia, una gran familia. Pues tenemos que hacerle honor a eso, ¿sí? Yo sé que a veces no podemos visitarnos, ¿no? Pero por lo menos, pues una llamadita, un mensajito, ¿no? O cuando se dé la necesidad, pues hay que ayudarnos, hermanos, cuando se pueda. Yo sé que ahorita estamos en crisis, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacer, ¿no? En el ejemplo de la viuda de la viuda que daba las ofrendas, vemos la lección de que no da el que tiene, sino el que quiere. Esa viuda era pobre y además viuda. No tenía, ¿de dónde? Además hasta lo echó con vergüenza, ¿no? Porque los ricos hasta hacían el puño de monedas para que vieran que era mucho. Sin embargo, Jesús dijo que daban de lo que les sobraba, ¿no? Entonces, hermanos, para ayudar no necesitamos tener millones de pesos, porque cada uno ha sido bendecido por Dios, ¿verdad? O como dice el texto que recitamos, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, el amor a los hermanos se demuestra así, hermanos, saludándonos, hablándonos, tratando de llevarnos bien. Es cierto, a veces no somos tan fáciles de carácter, pero Dios, hermanos, Dios está dispuesto, ¿no? Para escucharnos en el momento en que nosotros clamemos y le pidamos que nos dé de su gracia, ¿no? Para podernos relacionar como hermanos, como iglesia, ¿no? ¿Sí? Que no estemos indiferentes, hermanos. Que no vivamos un evangelio sin chiste, pues, ¿no? Sino que vivamos un evangelio como es, ¿no? Como es. ¿Por qué en el tiempo de Jesús, por qué en el libro de los Hechos había gente que quería ser cristiana? Sí, había gente que rechazaba, ¿no? Pero dice que por el hecho de que se amaban unos a otros, ¿no? ¿Por qué les llamaron cristianos la primera vez? Pues porque vieron las actitudes, ¿no? De Cristo, el amor de Cristo, las obras de Cristo, las relaciones como Cristo. Entonces, nosotros como hermanos, como iglesia, pues tenemos también que tomarlo de esa manera. Hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice este pasaje de Pedro. ¿Sí, hermanos? Ok, versículo 21 y 24. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo podemos hacer esto, hermanos? ¿Cómo podemos cuidar la reputación? Pues siguiendo el ejemplo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y nos dejó un ejemplo de amor, ¿verdad? Que dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún a los enemigos amó, ¿verdad? Porque cuando Judas le dio el beso, o cuando iba a darle el beso, le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Verdad? Así dice Mateo 26:50, ¿no? Que cuando Judas se acercó para entregarlo con un beso, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Tú qué le dirías al enemigo? ¿Le mostrarías ese amor de Jesús? ¿Le mostrarías ese amor de Dios? Hace rato dijo Maciel algo bien importante, ¿no? Que amamos aunque no nos amen, ¿verdad? Que bendecimos aunque nos maldigan, que oramos aunque nos hagan mal, oramos por esa gente, ¿verdad? Pero no oramos que los parta un rayo, ¿no?
sino oramos que Dios los bendiga y que se conviertan, ¿no? Que crean el Evangelio, que conozcan a Dios para que entiendan la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, su ejemplo de compasión al ver la necesidad. Dice Mateo 14:14 que cuando Él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando vemos la necesidad? ¿Nos pasamos de largo, hermanos, como el buen samaritano? ¿Nos pasamos de largo como el sacerdote aquel? ¿Nos pasamos de largo como el levita? ¿Verdad? ¿O nos quedamos a ver qué está pasando? ¿Y cómo podemos ayudar como el buen samaritano en el pasaje de Lucas? ¿Verdad? Jesús se detuvo a ver la necesidad, pero para ayudar, ¿no? Para bendecir. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo para ser de bendición. Hermanos, dice Filipenses que Él fue obediente hasta la muerte. Entonces tenemos su ejemplo de obediencia. Jesús no hizo nada que estuviera fuera de la palabra de Dios. Y si usted revisa el Evangelio de Mateo, desde su nacimiento hasta su muerte y aún más allá, porque aún cuando repartieron sus ropas, se estaba cumpliendo la palabra de Dios, ¿verdad? En todo momento, todo acontecimiento, ¿verdad? Estuvo sujeto a esa palabra que Dios había dicho por medio de los profetas. Desde que nació, que iba a nacer de una virgen, ¿verdad? Y que se llamaría su nombre Jesús, que significa Salvador, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuando Herodes quería matarlo, huyó a Egipto, pero no huyó por miedo, sino porque se estaba cumpliendo una palabra, se estaba cumpliendo una profecía. Esa profecía que dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Y cuando se fue a Nazaret también no se fue a pasear. Había una escritura que decía: y será llamado Nazareno. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos ver la vida de obediencia de Jesús desde el día en que fue bautizado, ¿verdad? Juan el Bautista no quería bautizarlo. ¿Y qué dijo Jesús? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Se sometió a la persona que Dios dispuso para llevar a cabo aquel ministerio o aquel acontecimiento, ¿verdad? Y una de las cosas que recomienda ahí en cuanto a la obediencia, dice: someteos pues en el temor del Señor los unos a los otros. Entonces tomemos el ejemplo de obediencia de Jesús en todo momento. Aun cuando fue apresado, Pedro sacó la espada para defenderlo y dijo: guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada va a morir. Dice: ¿o acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me mande 12 legiones de ángeles? Pero dice: pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura? ¿Cómo entonces se cumpliría que el Hijo del Hombre tiene que morir crucificado? ¿Verdad? Fíjense, aún estando Él en peligro, entre comillas, aún estando en peligro su vida, humanamente hablando, porque así lo vio Pedro, ¿no? Humanamente hablando lo vio en peligro y quiso defenderlo, pero era la voluntad de Dios que eso pasara. Aún en ese momento Él tuvo presente que se tenía que cumplir esa palabra dicha por Dios. Entonces, hermanos, tenemos toda una vida de obediencia. Dice Filipenses que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? También tenemos su ejemplo de servicio. Allá en Mateo 20:28 dice: el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, perdón. Mateo 20:28, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces fíjese cómo tomó Jesús el sacrificio en la cruz, como un servicio a Dios. Como un servicio a Dios tomó el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Entonces, hermanos, también sufrir es un servicio a Dios, porque eso dice este pasaje, ¿no? Dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Entonces, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces,
El cristiano debe de ser sufrido, ¿no? ¿O no? No debemos de estarnos quejando, ¿verdad? Tampoco debemos tomar venganza, ¿no? Tampoco debemos pelear, ¿no? Porque Jesús no peleó. Dice que encomendó la causa al juez justo. Entonces, hermanos, yo digo una cosa. ¿Será correcto que un cristiano demande ante la autoridad a una persona? ¿Usted qué dice? ¿Será correcto? Yo digo que no. Yo digo que no. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que Dios pelea por nosotros. Porque la palabra dice que Él es el que hace justicia a los que padecen violencia. Porque la palabra dice: no os venguéis unos a otros. Porque conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Verdad? Y porque Jesús no lo hizo. Dice que cuando lo insultaban, Él no contestaba con insultos. Cuando lo maldecían, Él no contestaba con maldición, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces sufrió por amor, ¿verdad? Por amor a Dios y por amor al mundo. ¿Sale? Hermanos, tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Para esto fuimos llamados, dice, porque también Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, de esa manera podemos hacer callar la crítica que hacen de la iglesia. Aunque sea verdad o aunque sea mentira, tenemos que mejorar. Porque dice la palabra de Dios: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo entendemos esa palabra, hermanos? ¿Cómo entendemos que tenemos que mejorar cada día, ¿no? Que tenemos que ir creciendo, que tenemos que ir avanzando. No podemos quedarnos donde mismo, ¿verdad? Porque un bebecito cuando nace, pues no se queda todo el tiempo tomando lechita. Llega el momento en que le salen sus dientes, ¿verdad? Y ya no va a querer chiche, va a querer una hamburguesa, una torta o qué sé yo. Señales de que va creciendo, ¿verdad? De que va su vida cambiando, ¿sí? De que va avanzando, hermanos. Entonces, la Biblia dice que la vida cristiana también es así. También es así, hermanos. Tiene que ir como la luz de la aurora, así como sale el sol, poco a poquito, hasta que amanece. Así nuestra vida cristiana, tenemos que ir paso a paso, creciendo, buscando el crecimiento, despojándonos de aquellas cosas, ¿verdad? Y empapándonos, llenándonos de Dios, de modo que lleguemos a ser igual a Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude. Padre amado, te damos gracias, porque dice tu palabra que esta es tu voluntad, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ayúdanos, Señor, de tal modo que podamos cambiar aquellas cosas que no ayudan a nuestro testimonio, que no ayudan, Señor, para que tu nombre sea engrandecido. Fortalece nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, para vencer. No permitas que descuidemos nuestra relación contigo. No permitas que nos apartemos de ti. No permitas que estemos distraídos por las cosas del mundo, sino que podamos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.